creo que también es importante, mi estimado licenciado, ver cómo es que se llevan a cabo o cómo se forman las jurisprudencias. Estábamos viendo que aquí, que de acuerdo con el artículo 215, que hay diferentes criterios, ¿no? Por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Y el 216 nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Creo que es importante también saber claro, esto. Sí, claro. Bueno, como comenta Gilberto, sí, definitivamente las tesis de jurisprudencia pueden surgir por reiteración de criterios, por contradicción de criterios o por sustitución, ¿sí? ¿Cuál es la más común? Es la de reiteración de criterios. ¿Y a qué equivale a esto? A de que un mismo órgano al que la ley de amparo y la Constitución le atribuya la facultad de conformar jurisprudencias, y estamos hablando del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de sus salas, de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito, que son los encargados de emitir jurisprudencia a nivel Poder Judicial Federal. Bueno, cuando estas autoridades jurisdiccionales emiten un criterio relevante, ¿sí? Este va a constituir un criterio relevante para integrar jurisprudencia. Pero para integrar jurisprudencia se requiere que existan 5 de estos criterios relevantes, ¿sí?, sostenidos en diferentes sesiones, y así constituyen la jurisprudencia, ¿sí? En tanto no se constituye este número de 5 tesis, podemos hablar de que todos los criterios que vayan saliendo, ¿sí?, son precedentes, así lo podemos considerar, un precedente. De ahí que nosotros tengamos que distinguir si lo que estamos leyendo es un precedente o bien si es una tesis de jurisprudencia. El propio rubro y el número de la tesis te lo va a indicar, ¿sí? Que se distingue, ya te dice, cada vez que vamos 5 ejecutorias ¿cómo se llama?, en el mismo sentido, no interrumpida por otro en contrario, y también se necesita la calificación de los órganos que integran estas autoridades jurisdiccionales para poder constituir jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia por contradicción, por el contrario, va a surgir precisamente de la decisión que va a determinar un órgano superior a aquel que fijó la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia de determinado órgano confronta con otra ya emitida por otro distinto. Bueno, les comentaba antes de que a través de los distintos circuitos existen distintos tribunales colegiados. Entonces, puede ser que para el de un circuito, el mismo tema, ¿sí?, lo resuelva en un sentido y emita una jurisprudencia, y a su vez exista un tribunal colegiado de distinto circuito en donde el mismo tema lo resuelva de diferente manera. Entonces, como existe esa contradicción de criterios, precisamente el órgano superior a esos tribunales, ¿sí?, tiene que decidir, ¿sí?, cuál es el criterio que debe prevalecer. Entonces, al estudiar ese tema de contradicción, cuando es denunciado, se emite una sentencia, y esta viene a constituir la jurisprudencia por contradicción, ¿sí? Entonces, la tercera forma de constituir jurisprudencia es por sustitución. Ya existe una tesis de jurisprudencia emitida por determinado órgano, luego entonces que ya constituyó jurisprudencia, y luego una nueva, las famosas nuevas reflexiones de las autoridades te hacen cambiar a razón de estudiar un nuevo asunto relacionado directamente con la jurisprudencia que se pretende sustituir, hace que cambie el criterio que originalmente sirvió para emitir la jurisprudencia que se pretende sustituir. También tiene sus requisitos de votos, tiene sus requisitos respecto a la autoridad que va a resultar competente para efectuar esa sustitución. En términos generales es el tema. Sí, porque uno de los aspectos, y vuelvo a reiterar porque es importante que nos quitemos esa idea como contadores, es lo que comentabas, licenciado, acertadamente, de que cuando
algún contador ve una tesis, pues nos emocionamos y pensamos que con eso ya vamos a poder ganar algún juicio, y efectivamente pues no es aplicable en la mayoría de las ocasiones como tal. Los criterios de todos los tribunales son muy diferentes, y aparte, pues yo no sé, en ocasiones es increíble cómo de un tribunal a otro cambian los criterios para resolver ciertos asuntos, ¿no? Entonces son muy diferentes. Sí, los que también hay que tomar en cuenta que entre los tribunales colegiados existen tribunales especializados. En la Ciudad de México existen tribunales de lo penal, para órdenes de cateo, para intervención de comunicaciones privadas, en materia administrativa, en materia civil, en materia mercantil, cosa que muchas veces en provincia no tenemos. Nos tocan con los famosos colegiados mixtos que conocen de pepita y cacahuate, entonces no llegan al grado de tener esa especialización para emitir una tesis, una verdadera tesis que implique un verdadero estudio del caso. Entonces vemos que muchas veces las tesis que van saliendo un poquito más razonadas vienen siendo las del primer circuito, o de las ciudades, Guadalajara, por ejemplo, las grandes, las metrópolis, ¿no? Las grandes metrópolis. Entonces hay que tomar en cuenta las jurisprudencias que vienen de tribunales especializados, pues como que tienen un poquito más de razonamiento, a diferencia de las de los colegiados que son mixtos, lo cual no quiere decir que tampoco hayan jurisprudencias muy buenas de esos tribunales colegiados. Lo que genera inseguridad es que tú dices, oye, ¿por qué aquí en mi ciudad de Cancún me están resolviendo de esta manera cuando hay 3 o 4 circuitos que por el mismo tema me están dando la razón? Precisamente porque lo permite la ley. Acuérdense que también los juzgadores son gente humana, que es válido porque la ley les permite, con la libertad que tienen para decidir el asunto sometido a su criterio, pues pueden variar los razonamientos. Exacto, está muy interesante esto, porque en algunas ocasiones que hemos tenido oportunidad de ver algunos asuntos, nos damos cuenta de que precisamente una de las situaciones de las que adolecen los tribunales a veces es la especialización en el aspecto fiscal. A mí me ha tocado hacer algún trabajo como perito, y la verdad me llaman los secretarios y me llama el juez o el magistrado y me preguntan, tratan de aclarar sus dudas fiscales, pero creo que quedan igual o peor. Está como el rifa ahorita. La verdad es que no se especializan en el aspecto fiscal, y ahí es donde tenemos, como lo queramos ver, o tenemos una ventaja o tenemos una desventaja, pero yo creo que se pudiera aprovechar esto, ¿no? No, en la seguridad con los abogados lo aprovechamos, más las ventajas que las desventajas. Y la otra es también que cuando ven que, no sé si se puede hacer en todos los casos, cuando te están resolviendo en alguna otra jurisdicción en una determinada forma de que tú pudieras ganar tu juicio, ¿puedes hacer el cambio? Cambiar de domicilio. Cambiar de domicilio. Pues, sí, definitivamente, tú tienes la libertad de cambiar tu domicilio si caes en los supuestos que te permitan presentar el aviso de cambio correspondiente, ¿no? Pero también vemos que este problema de los distintos criterios inclusive se presentan en el mismo circuito, cuando existen varios tribunales colegiados. No sé si exista realmente algún circuito en donde el tribunal colegiado sea único. Creo que en Campeche, en el circuito de Campeche, creo que solo es un tribunal colegiado. Pero cuando existen circuitos, por ejemplo aquí en Cancún, que tenemos 3 circuitos, tenemos 3 tribunales colegiados en el mismo circuito, pues se nos presenta el problema de que puede ser que en el primero tenga un criterio, en el segundo otro, en el tercero todavía uno peor o mejor, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, este problema de inseguridad jurídica no es entre distintos circuitos, es inclusive dentro del mismo circuito, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es lo que muchas veces cuesta trabajo en el aspecto de ejercer la labor de defensa fiscal con los contribuyentes, precisamente la diversidad de criterios, de acuerdo con en el caso que estamos hablando de los circuitos. Pero que no, adicionalmente ellos toman algún estándar, algún criterio, por ejemplo, que hablábamos de las jurisprudencias para normar su criterio también. No, es que
precisamente para evitar que las contradicciones de tesis emanen de un mismo circuito, fueron constituidos los plenos de circuito que vinieron con esta nueva ley de amparo y estas reformas constitucionales. De tal suerte de que el pleno de circuito en este momento, cuando existe una contradicción de tesis entre los distintos colegiados que caigan dentro de su circunscripción, que viene siendo su circuito, entonces el pleno tiene por objeto resolver esa contradicción de tesis. De tal suerte que les indique, ese es el criterio que va a prevalecer para todos los circuitos que estén dentro de mi circuito. Vaya, para eso surgieron los plenos de circuito. Ya se supone que lo más pulido, lo más importante es lo que va a llegar a la Suprema Corte para que ésta resuelva en sus salas o en su pleno. Ok, perfecto. Haciendo ahí memoria también de algunos otros asuntos que teníamos, fíjense cómo cambian los criterios, y te lo voy a comentar, licenciado. Había algún abogado que platicamos con él, que era fiscalista, y decía, por ejemplo, que en el recurso de revocación, pues una de las facilidades y ventajas que tenemos haciendo uso de tal recurso era que no garantizabas el interés fiscal hasta ese momento. Pero algunos se van con interpretación del recurso de revocación más allá, porque inclusive este abogado nos comentaba, dice, oye, fíjate, chéquenle y estudienle. Yo veo que en el recurso de revocación, cuando tú te vas al juicio de nulidad porque te contestaron de forma negativa la autoridad, que sabemos que es muy sencillo y es lo más lógico, que siempre te van a resolver en contra de tus pretensiones, que cuando te vas al juicio de nulidad, como que él le veía que era una extensión del recurso de revocación y que por lo tanto no deberías de garantizar también en juicio de nulidad el crédito. Bueno, ahí como que está muy rebuscado. No debemos de confundir las cosas. Yo creo que poco tiempo que tengo, lo poco que conozco de derecho fiscal, te puedo asegurar que pues es que lo que hace este abogado es hablar mucho y poco efecto, porque equivale a que por ser extensión del recurso de revocación del juicio en nulidad, o sea que porque el problema que yo planteé en un recurso de revocación todavía no se me ha resuelto y por así lo puedo considerar como una extensión del juicio en nulidad, no estoy obligado a garantizar, y la verdad que está fumada su criterio. ¿Por qué? Porque pues no tiene base jurídica. ¿Sí? No, definitivamente no comparto ese criterio, no tiene ningún sustento jurídico. Sí, esos son de los criterios que yo les quiero comentar. Ventaja que tiene el recurso de revocación, como bien señala ese abogado, es el tema de que cuando nosotros vamos al recurso de revocación, ¿sí? Actualmente, bueno, desde hace rato, no estamos obligados a garantizar dentro del plazo que a mí me otorga la ley. ¿Cuál es el plazo? Antes teníamos 45 días, ahora solo tengo 30 días. Y me dice, si te pone recurso de revocación, pues no estás obligado a garantizar el interés fiscal hasta en tanto se resuelva. Y una vez que se resuelva, tú cuentas con 10 días a partir de la notificación de la resolución que recaiga para que tú garantices. A lo mejor lo que se aprecia aquí es un trato inequitativo respecto al tema. ¿Por qué si el recurso de revocación y el juicio de nulidad ambos constituyen medios de defensa? ¿Por qué por interponer uno no me pides que yo garantice y por interponer el otro sí? Ahí sí te lo creo, ¿sí? De que pueda ser un trato inequitativo. Claro. Sí, pero demandar un tema de esto por una inconstitucionalidad de leyes no te va a otorgar una suspensión, que es lo que buscaríamos nosotros, es decir, si me voy a juicio de nulidad, como aquí en recurso de revocación me están otorgando, es el mismo defensa y aquí no lo tengo que garantizar, lo que voy a demandar es la inconstitucionalidad de esta disposición de que aquí sí me exigen con el afán de que no se aplique, tratando de no garantizar. Pero como es un tema de inconstitucionalidad de leyes que probablemente se me va a resolver mucho después de mi problema, entonces yo no les veo caso, porque no te van a dar la suspensión por ese tema, ¿no? Claro. Entonces van a tener que garantizar de todos modos. Definitivo, bueno, pues esos son de los asuntos interesantes que a veces tomamos
cursos por todos lados con diferentes especialistas fiscales, y los criterios siempre van a variar. Lo que yo les comentaba en alguna ocasión, si los criterios de los magistrados y los jueces son encontrados, pues nosotros que no estamos tan especializados o que no vivimos de eso, que somos simples mortales, que somos unos simples mortales, porque, como ya lo decía por ahí alguien, dice, los jueces se sienten que Dios los hizo, y los magistrados no, ellos están seguros. Entonces así está la cuestión, mis estimados colegas. He querido comentar este tipo de situaciones para que aguas con las planeaciones fiscales o los consejos de algunos abogados que realmente se las avientan ahí al Viva México, igual que las planeaciones fiscales agresivas. Sabemos que actualmente ya no van a ser muy fructíferas, sino que va a ser un desafío inmediato contra la autoridad para que nos venga a revisar y nos venga a pegar, ¿no?, con todo ese tipo de planeaciones fiscales agresivas, que inmediatamente el SAT ya se va a dar cuenta de cuando estén haciendo este tipo de planeaciones fiscales. Tenemos por ahí mucha gente que vende estos paquetes como que es la panacea y como que es el gran descubrimiento, y ya lo sabemos que por ser tan agresivos inmediatamente la autoridad se va a dar o se va a percatar y se nos va a ir encima. No sé si te ha tocado ver alguno de estos tipos de planeaciones agresivas, mi estimado licenciado. No, pues aquí en Cancún no hay de eso, es imposible. Jorge Arturo del DF, ¿qué tal, Jorge? Tiene rato que no te veía por acá. Dice, ahora las estrategias agresivas las vende el mismo personal del SAT. No, pues estamos mejorando. Todo blindado. Cada día está peor esto, pero bueno, pues hay de aquellos que las compren, ¿no? Aquí en Quintana no existen. En esta área no existe, no. Existe mucho lo que son las outsourcing, que las sigue atacando muy drásticamente el personal del SAT, se está yendo encima, al grado de decir, pero de entrada, de que no son deducibles las facturas por concepto de estos pagos. Que si haces una buena outsourcing, compruebas que el trabajo te fue prestado, etcétera, etcétera, no debes de tener ningún problema. Arely Pachuca, siempre que hablan de eso me acuerdo de alguien que vende la de 0 pesos de base gravable para cualquier régimen fiscal. Sí, hombre. La verdad que ahí hasta los contadores a veces nos sentimos mal. Saludos, señor. Yo siempre estoy presente, no siempre participo, pero siempre atento. Muy bien, Jorge, te agradecemos tu participación. Sí, esa de 0 pesos. Y lo malo es que muchos contadores se la creen, ¿eh? Vienen por acá muchos contadores fiscalistas a dar sus pláticas y caray, todos los contadores alrededor de ellos creyéndoles todo lo que le dicen. Suena hasta tenebrosa, Arely de Pachuca. Sí, efectivamente, Arely, ¿para qué vas a tomar una práctica muy agresiva si sabes que inmediatamente vas a tener la revisión del SAT? En fin, referente a las empresas nómina, a los outsourcing, creo que de entrada también el SAT está actuando con ilegalidad, ¿no? Es decirte, todos los comprobantes son no deducibles. Pues, ilegalidad y no. O sea, lo que está utilizando el SAT, lo que pasa es que también nosotros sabemos, y el empresario que utiliza este tipo de deducciones sabe perfectamente a qué se enfrenta, ¿no? Para el SAT es muy fácil irse a los requisitos de las deducciones y principalmente al tema de la indispensabilidad del gasto. Es obvio que para que tú puedas valorar si el gasto o la erogación fue indispensable, pues necesitas conocer la realidad de la operación que generó la erogación. Entonces, por donde te tocan la herida es precisamente en el tema de que tú estás perfecto con tu factura, con tu comprobante de pago, pero no estás en posibilidad de demostrar en forma objetiva que el servicio que te facturaron o la mercancía que te entregaron efectivamente la recibiste. ¿Sí? Entonces eso ya venía, o sea, ya tiene rato en las auditorías, al menos de aquí de Quintana Roo, en donde la autoridad ha tenido ese cuidado de, por ejemplo,
del rechazo, o sea, lo motiva muy bien y lo funda muy bien. Entonces, a pesar de eso, pues hay mucha gente que sigue vendiendo estos temas de estrategia, ¿no? Porque realmente sabemos que está mal. Y si mal no recuerdo, creo que el 4 de julio, cuando vino esta segunda resolución miscelánea, y se publicó, creo que el apéndice 3 de la segunda resolución miscelánea, ya estos temas de rechazos por temas de pagadoras, de los sindicatos, de las sociedades en nombre colectivo, en comandita, ya son consideradas como una práctica fiscal indebida, ¿no? Entonces ya en esos criterios no vinculativos ya de entrada te están diciendo, mira, para mí, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Entonces ya consideran indebido el hecho que se deduzca esa erogación y además también que se considere como un ingreso exento en el caso de los directivos, por ejemplo, a los que se les regresa el dinero y lo consideran como alimentos cuando realmente no es alimentos, o como una indemnización por riesgos de trabajo que no constituyen esto. Entonces, el detalle aquí es que, por ejemplo, nosotros que estamos involucrados ahorita con la materia, pues con lo poco que leemos tenemos un poquito conocimiento de estos, pero aquellos profesionistas que no leen, o aquellos que leen y no se los comentan a sus clientes, pues hacemos mal, porque al fin y al cabo el cliente cree que nosotros los estamos asesorando adecuadamente y no es así. Tarde o temprano van a tener un problema por ahí. Y créanme que no he visto que a nivel de tribunales colegiados, tratándose de estos razonamientos que la autoridad pone como motivo para rechazar las deducciones, hayan pasado al menos por una cuestión de legalidad. Se han caído por otras cosas, pero esos temas son muy difíciles. He visto que inclusive en devoluciones han sido muy certeros en compartir el criterio de la autoridad fiscal, ¿no? Al menos por esta región. Dice Jorge Arturo, ahora llueven las propuestas de remunerar vía asimilados, lo de siempre, vía sindicato. Bien, hace ya algunos años existía un manual por parte del SAT que se denominaba las empresas fachada, y ellos ya saben perfectamente bien cómo funciona cada uno de este tipo de planeaciones fiscales. La del sindicato pues es relativamente, bueno, se le está dando mayor uso a raíz de que quitaron lo que eran las cooperativas, que les pegaron más a las cooperativas, pero ahí el SAT se está yendo, la autoridad está yendo por el criterio de que es un ingreso acumulable para la persona. Definitivamente, y es sencillo, Gilberto, o sea, tú como patrón es ilógico que el 80% de tus deducciones correspondan a aportaciones a un sindicato, es ridículo, ¿no? Así es. Sí, cuando realmente no te sirve. Y ya está como criterio no vinculativo y como una práctica fiscal indebida, entonces nada que ver, ¿no? Sí, entonces recuerden, el SAT ya los tiene vistos, o sea, ya sabe que están funcionando de esa manera. Dice, realmente el origen del problema es el mismo gobierno, si no hubiera tantos desfalcos y tanta corrupción, los contribuyentes pagaríamos con gusto, pues habría seguridad y servicios. Pues sí, efectivamente, mi estimado Jorge, creo que muchos tenemos este argumento, pero bueno, sabemos que sí hay mucho negocio por parte de la gente del gobierno, y precisamente son los que ponen el ejemplo, porque yo creo que las cooperativas tuvieron un auge muy importante a raíz que las utiliza el gobierno, las utilizaba el Pemex, las utilizaba en comisión, y hasta en el propio SAT le pagaban a algunas personas vía outsourcing. Entonces, imagínense nada más. Pues que se autoliquiden, porque... que se autoliquiden el SAT, a ver si a ellos les aplica todos estos cambios fiscales que han hecho en contra de los municipios y los gobiernos, ¿no? Es que ahí van a decir precisamente, van a hacer uso del título que aparece en este apéndice, que son criterios no vinculativos. Yo te estoy advirtiendo como fisco que está mal, ¿sí? Pero como es un criterio no vinculativo, es decir, no tiene obligatoriedad ese criterio, tú puedes dejarlo pasar o adoptarlo o tomarlo en cuenta, ¿no? Así es, efectivamente. En el mismo SAT e IMSS les pagan a sus funcionarios por honorarios, el buen maestro por su casa empieza. Sí, efectivamente es lo que comentamos. Si quieres que la gente esté convencida de que es una mala práctica,
pues la autoridad no debería de hacerlo, porque tú dices, pues si el SAT lo hace, ¿por qué yo no? Y eso es lo que dice mucha gente. Pero en fin, pues vamos a seguir con esos criterios a ver cuándo cambian. Y lo que es importante que dice el licenciado que está comentando, referente a los criterios del SAT, que son no vinculativos, que son criterios que te dicen, aguas, mira, ya me di cuenta de que estás funcionando de esta manera, y la forma de manejarlo, para mí, para el SAT, no es correcto. Entonces, te estoy advirtiendo que ya lo tengo visto, y que si algún contribuyente lo hace de esta manera, pues lo voy a ir a revisar y lo voy a echar para atrás todas estas deducciones o lo que se llame, el punto. Aun cuando sabemos que puede tener una defensa fiscal. Sí. Por supuesto, ¿no? Sí, que se puede ganar, pero se puede ganar el abogado un buen honorario. ¿No le ves gana a algunos licenciados? En el fondo, pues habría que estudiar muy bien. A veces de las equivocaciones de la motivación aprovechamos, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues así está este asunto de todo lo fiscal, estimados colegas. Esperemos que haya quedado claro lo que eran las tesis, las jurisprudencias, su aplicación. Aquí la misma ley nos establece a partir del artículo 215, denle una leída en qué casos aplica para determinadas autoridades jurisdiccionales. Entonces echen una leída para que estén más seguros de tomar un buen criterio cuando pasen un asunto al departamento legal. Les agradecemos la visita del día de hoy a todos. Las dos ocasiones pasadas pues me tocaron las enfermedades, que ha estado el calor aquí gruesísimo, 35, 36 grados. Eso de estar en el aire y salir al calor, pues hace que se enferme uno fácilmente. Pero bueno, ya estamos otra vez activos. Sí, está medio feo, imagínense. Mi estimado licenciado, te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. A la orden, a la orden. Gracias a todos, saludos a todos, son muchos, no los puedo saludar uno por uno, pero pues ya saben que les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego, gracias.